Para siempre. Amén. Mateo capítulo 21, verso número 3. Vamos a leer la palabra en esta santa mañana. La gloria de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo, y el pueblo de Dios decimos amén. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Amén. Lo leemos de nuevo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Amén. Padre, bienvenida sea tu palabra. Bienvenida sea tu palabra a nuestra vida. Amén. Ella traiga fe a nuestros corazones. Tu palabra traiga fe al corazón de aquel que la oye. Tu palabra traiga fe a la persona que reciba tu palabra. Sea en la iglesia, en el templo, en la reunión, o sea a través del medio que tú utilices, pero que tu palabra traiga fe a creer en tu palabra, fe para creerte a ti, fe, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Bienvenida es tu palabra. Y ella haga la obra en nosotros, tu iglesia, para la cual tú la traes en este día. En el nombre de Jesús lo pedimos. Te damos gracias. Y en tus manos, Espíritu Santo de Dios, ponemos nuestras vidas, la iglesia, tu pueblo. Y te decimos: habla, que tu siervo oye. Amén. No nos quites de en medio, sino úsanos para tu gloria. Amén. Por Cristo Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Toma tu asiento, ponte cómodo. Si has traído tus apuntes, sácalos para ir tomando nota. Vamos a hablar sobre el tema: el Señor los necesita. Amén. Cuando decimos el Señor los necesita, como Jesús les mandó a decir a los apóstoles, dice: vayan y tráiganme allá, que tengo una herramienta que necesito. Y si alguien les pregunta algo, simplemente ustedes les contestan: dijo el Maestro que los necesita y que después los va a enviar otra vez. Quiero tomar esta palabra, esta frase que dice: el Señor los necesita, y hacer de esa frase nuestro tema en esta mañana, en este día del Señor. El Señor Dios Todopoderoso los necesita. La pregunta es: ¿qué necesita Dios? La pregunta es: ¿qué necesita Jesucristo? La pregunta sería: ¿qué necesita la persona del Espíritu Santo? Si a todas estas respuestas, a todas estas preguntas, la respuesta sería contraria a la pregunta. Porque diríamos: Dios no necesita nada. Jesucristo no necesita nada porque yo nada le puedo dar. El Espíritu Santo no necesita nada de mí porque todas las respuestas son lo contrario. O sea, el que necesita de Dios, ¿quién es? Soy yo. El que necesita de Jesucristo, soy yo. Y quien necesita del Espíritu Santo, soy yo, y es la iglesia del Señor. Es tan acertada la respuesta que debo irme a la palabra para que la palabra me diga lo que Jesucristo nos dijo antes de marcharse a los cielos, de donde pronto volverá otra vez. Y nos dijo: me voy, pero no os dejaré huérfanos, no os dejaré solo, os enviaré al Consolador, la promesa del Padre. En Hechos capítulo 1, verso 8, Cristo va a decir: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que lo que necesitamos realmente de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, somos nosotros y no la Trinidad de nosotros. Pero dentro del contexto y del concepto de lo que es Dios, sublime, eterno, espíritu, inexplicable para la razón humana, a Dios le ha placido trazar un plan por el cual llegar a la vida del ser humano
Dios ha trazado un plan para llegar a la vida del mortal, para explicarle que la vida del mortal no consiste solo en que muera sobre esta tierra, sino que hay una vida eterna para él, que Cristo compró en la cruz del Calvario. Y es en ese plan, es en el desarrollo de ese plan, es en la consumación de ese plan, que Jesucristo nace por virtud del Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen, y su nombre fue Emmanuel, Dios con nosotros. Es en la consumación del plan, es en la realización del proyecto, que Cristo muere en la cruz del Calvario, clavando en la cruz, llevando en la cruz todos nuestros pecados y haciéndonos libres ante Dios y otorgándonos perdón de pecados, salvación y vida eterna a todo aquel que crea en Él. Es en la realización del proyecto de Dios, que fundó su iglesia en la tierra, la ungió y la capacitó por la palabra, y sobre la enseñanza de la palabra derramó la virtud de su Espíritu Santo. En una amalgamación, en una unificación, en una unidad, que la palabra puede ser palpable, visible a lo mortal, y el Espíritu invisible a lo mortal, pero real tanto en la vida mortal como en la espiritual. Es en ese desarrollo del programa de Dios en el que entramos tú y yo. Fue en el desarrollo de la vida práctica de Jesús que Jesús mandó a buscar a aquel pollino. Fue en la vida práctica de Jesús que Él lo necesitó para cumplir la profecía que había sobre Él. Y es en el plan de Dios, es en el plan de Dios, que Dios necesita y desea que el ser humano entienda el honor y la grandeza que es ser tenida o tenido por digno o por digna por parte de Dios, de ser llamado al Santo Evangelio. Y aún más aquellos que no solo fuimos llamados al Santo Evangelio, sino que fuimos llamados a los santos ministerios, a desarrollar dones, talentos y ministerios bajo algo que no se ve pero que es real, que es la unción del Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde la palabra llega y se acomoda a nosotros y nos dice: el Señor los necesita. No hay hombre y mujer en la tierra, joven, juvenil o niño, a quien Dios haya llamado a su evangelio, que Dios no tenga un plan con su vida. Cada persona que llega a los pies de Jesucristo, el Señor los necesita. Nadie llega por llegar ni viene por estar. El Señor los necesita. Y de eso vamos a hablar brevemente en el día de hoy. Cuando consideramos esta gran verdad, lo que es el desarrollo del reino de Dios en la tierra, Dios necesita una iglesia compuesta por niños, juveniles, jóvenes, hombres y mujeres. Una iglesia que lo ame. Y usted me dirá: pastor, obispo Daniel, todo el mundo lo ama. Mentira. Primer mentira, no todo el mundo lo ama. Dios necesita una iglesia que lo ame. Que lo ame por encima de las cosas que nos pasan todos los días. Una iglesia que lo ame. ¿Por qué? Por lo que Él es, no por lo que Él da. Que lo ame, punto. ¿Por qué? Porque Él es su Dios. ¿Por qué hay muchas congregaciones que no aman a Dios? Porque no es su Dios.
¿Y por qué aman tanto otras cosas? Porque esas otras cosas sí son su Dios. Por eso Dios puede esperar, pero sus cosas no pueden esperar. Para que usted entienda el vivir y el obrar de la gente, aún dentro de lo que es la masa de los evangélicos, tienes que descubrir primero cuál es su Dios. Cuando tú entiendas y descubras cuál es su Dios, vas a entender por qué hace lo que hace. O por qué no hace lo que debería hacer. Y no puedo entrar en la temática de descubrir cuáles son, o de descubrir cuál es el Dios de la persona, porque nos iríamos del tema. Pero hay una lista larga, desde el sexo hasta el dinero. Una lista que tiene, muchacho. Pero tú entiendes lo que hace por el Dios que tiene. Como también miras a un cristiano y ves a un cristiano hacer lo que hace, sencillo, porque Cristo es su Dios. Amén. Para el mundo una locura, para el cristiano normal. Normal. Es cristiano, eso es normal. Porque Cristo es su Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios necesita rápido? Una iglesia que lo ame, aunque parezca algo tonto y repetitivo. Una iglesia que lo respete. Y usted no crea que eso abunda, a ver si cae del árbol como Zaqueo. Una iglesia que lo ame, una iglesia que lo respete, una iglesia que lo honre, una iglesia que lo santifique a la vista no solo de la congregación local, sino a la vista de la sociedad sin Cristo. Ahí donde cae la semilla del evangelismo sin hablar, por el testimonio. Cuando la gente te ve en la calle y dice, como decimos en un español argentino, este tipo, cuando hablamos por el varón, este tipo teniendo todo lo que tiene y pudiendo hacer todo lo que podría hacer, es un tonto porque no hace nada de todo lo que podría hacer. No es tonto, es cristiano. Entonces todo lo que haría una persona sin Cristo, este no lo va a hacer, porque es pecado y porque él es cristiano y no va a pecar contra Dios. O puede darse también no en el varón sino en la dama. Esta señora o esta mujer o esta persona teniendo todo lo que tiene y pudiendo hacer todo lo que podría hacer y no lo hace porque es una tonta, porque no se da cuenta, porque no, es que no es una tonta y tampoco no es que no se dé cuenta, es que es cristiana. Entonces la persona que no es cristiana se pregunta por qué usted no hace lo que debería hacer cualquier persona. Usted está testificando de Cristo sin hablar. Yo hace tiempo que tengo un jardinero, una persona que corta el jardín, ¿verdad? Que corta el pasto. Y siempre corta el pasto del lado de la calle, nunca entró a mi casa. No corta la parte de adentro, sino que corta sobre la calle, lo que es la vereda. Y los otros días necesité que haga el trabajo también adentro de la casa y él pasó hasta la parte de mi garage a cortar el pasto y a cortar unas ramas y a podar unas ramas. Y cuando él estaba haciendo su trabajo, me miró y me preguntó si yo era testigo de Jehová. ¿Y usted es testigo de Jehová? Yo no, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, no testigos, somos hijos de Dios, somos cristianos. Le pregunté, ¿y tú qué eres? Yo llevo unos 3 meses estudiando con los testigos de Jehová. Luego, antes que se fuera de casa, le di un tratado con el sello de la iglesia. Le invité a la iglesia que venga a visitarnos, que venga a conocer la iglesia, que esté con nosotros. Pero lo que te quiero decir es esto. Desde que él pasó de la puerta del portón de mi casa hacia adentro, hizo todo el trabajo, tardó como media hora.
Y él me pregunta si yo soy tal o cual religión. Él me mira y me dice, le pregunto, cuando yo corto el pasto, el parque en muchas casas, y desde el día que llegué aquí, esta casa es diferente, es distinta. Él usó otra palabra que yo no me acuerdo ahora, pero una apreciación como que hay limpieza, alegría, como que la casa inspira otra cosa. Entonces cuando se retira me dice, yo sabía que acá algo distinto había. Desde el día que llegué a cortar el pasto la primera vez, ustedes son distintos. Antes que se fuera y le entregué el tratado, le dije, yo soy el pastor de la iglesia y lo espero cuando usted quiera. Tú y yo podemos hablar de Cristo sin hablar. ¿Cómo eso? Con nuestra vida. A veces no hay que llamar al hermano que venga a hacer los trabajos, hay que hablar con la esposa del hermano. Y si usted, señora, dejaría que su esposo fuera a la iglesia, es la verdad. Mire, podemos hablar de Cristo sin hablar. Y también se da al revés, que decirle al caballero a ver si deja a la dama que venga. Esto da ahí de todo en la viña del Señor. Dios necesita la vida de su iglesia para hablarle a la sociedad sin Cristo, a la sociedad perdida y alejada de Dios, a aquellas personas que olvidaron a Dios hace ya un tiempo. Hombres y mujeres son los que Dios necesita con algunas características. Dos de ellas te voy a dar hoy. Y anota bien. La característica de Dios. Hombres y mujeres limpios. Pastor, yo me bañé hoy. No hablamos de la ducha del diaria o de todos los sábados. No. Limpios en dos áreas. Espiritualmente, esto te tiene con correlación a Dios. Vida, oración, ayuno, lectura bíblica. O sea, tu comunión con Dios, ¿sí? Espiritualmente limpio. Que no haya nada entre el cielo y vos que te obstruya la oración y tu relación con Dios. Y lo segundo, moralmente limpio. Que es lo que el mundo no puede lograr y está cada día más hundido en el pecado. Con la famosa palabra que queremos nuestros derechos. Y que igualdad de género. Y con todas esas frases articuladas socialmente bajo una filosofía humana, lo que buscamos es que nadie me marque mi sistema inmoral. ¿Está? Eso es todo. Todas esas grandes filosofías montadas en teatros, en cine, todo eso es una cosa. Lo que te están pidiendo es no te metas con mi moral. ¿Sí? Si para mí moralmente es correcto, Dios, la Biblia y la iglesia se puede prender fuego mañana. Yo, si para mí está bien, está bien. Así vive el ser humano hoy. Pero Dios busca hombres y mujeres, necesita de hombres y mujeres que sean limpios espiritualmente con relación a Dios y moralmente con relación a sus pares, a su prójimo. O sea, con los demás seres humanos. Ese es un desafío para la iglesia. Limpios, sin pecados, ni guardados ni escondidos de los hombres. ¿Qué clase de gente Dios necesita? Anótelo y con mayúsculas si es posible. Dios necesita gente casada, soltera, divorciada. Porque durante muchos años a los divorciados les hemos colgado una piedra de molino y los hemos tirado al fondo del mar. Y nosotros, los evangélicos super genios cráneos, hoy nos encontramos con que la piedra que le atábamos a los demás nos las están atando a nosotros. Y ahora decimos, wow, qué pesada es la piedra.
qué hondo es el mar. Ah, ahora te pesa la piedra. Ahora te parece